corrido contra el tiempo y hasta hace un ratito sorteando joyos técnicos. Vamos a... Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Estás en De Arte, Taller Alterno, desde la Ciudad de México. Estás escuchando de fondo a Daniel De Vita, desde Argentina. A la memoria del gran, del enorme. Hoy le vamos a dar un efecto a este trabajo. Como recordarás, le dimos la base y le dimos un pequeño toque de un azul más claro. Lo que voy a hacer ahora, esta es la mirilla, es hacer un pincel seco con pintura acrílica, es blanco titanio. Número 301. Es el ser más maravilloso que existe en el universo. No sé, ¿de qué color tengo los ojos? No tenés los ojos gris, gris verdoso. Depende de la luz, pero tengo amarillo, por eso. Por ahí no. Voy a utilizar un pincel viejito. En esta ocasión va a ser más suave. Puedes usar una alternativa de cerdas naturales como esta, que es más rígido, dependiendo qué tanto quieras ayudar. Mientras que eso, miran a la señorita. Yo voy a usar este porque quiero dar trazos muy suaves. Yo estoy en el medio de su... Y usaré este para quitar el exceso de pintura o un cartón, como te acomodas. Mi pintura acrílica está un poquito seca, lo cual me va a facilitar un poco las cosas. Ah, ya no, ok. Negativo. ...138 afirmativos, 111 negativos y 2 abstenciones. 138 votos entonces en consideración el capítulo presunto afirmativo. Bueno, ahí teníamos cómo se votaba en diputados, la traición de estos tipos que se pretenden representantes del pueblo. Recordar que Javier Milei tiene 30 y pico más de diputados, jamás podría haber aprobado esta reforma constitucional de facto. Recordemos que esto todavía no es ley, falta el Senado, todavía mucha gente ya directamente haciéndose el harakiri. Asimilemos esta derrota, que es una clara derrota, pero en su medida justa. Todavía esto no es ley, pero jamás un mequetrefe como este podría aprobar con solamente poco más de 30 diputados si no fuera por la tremenda vocación de entreguismo que se ha visto en el Congreso y infinidad de látigos y zanahorias dando vueltas por ahí para comprar voluntades. Ahora cuando lo vean vamos a hacer zoom en algunas cosas que realmente son insólitas. Pero así se votaba el capítulo de las privatizaciones. Se votaron positivamente los superpoderes para Javier Milei para que se transforme en emperador, y también se fueron votando cantidad de otras cosas que son realmente infames, que vamos a tratar de desmenuzar. Muchísimas gracias, querida Romina Rolón, que regaló 50 membresías, nada más y nada menos. Así que muchas gracias, querida Romina, felicitaciones a todos los que se están llevando la membresía. Viva Perón, carajo. Ahora, fíjense que cuando nosotros advertíamos, creo que fue al tercer día de gobierno de Javier Milei que empezaba su camino a transformarse en un emperador, venían los muchachos aquí y decían, no, pero esa mentira, ustedes por esto, ustedes por aquello. Ahora son ellos mismos directamente los que confirman esto. Acá tenemos la infame cuenta de Javier Mileikowski, que es una de estas cuentas de las que más retuitea el presidente, y pone, se aprobaron las facultades delegadas, ahora Milei deja de ser presidente y pasa a ser emperador. Y ya no es una cosita que decimos nosotros, un eufemismo, ya directamente son ellos confirmando cuál era su voluntad. La voluntad de ellos no tiene nada que ver con el juego de la democracia, ellos quieren ser autócratas, quieren que Javier Milei se transforme en un tipo con plenos poderes para llevar adelante toda su agenda de Messi. Ahora, yo sé que para algunos les va a parecer una tontería este debate, pero si tenemos la fortuna de que nos esté acompañando gente que quizás no sabe mucho de qué se trata eso de la ley base, porque nos están viendo de otros países, o gente que está acá y escucha un montón de cosas, pero está sumamente confundida, vamos a tratar de arrancar desde ese punto de partida, no vamos a arrancar desde esa base, y vamos a escuchar campanas.
Por ejemplo, vamos a escuchar a esta diputada de Unión por la Patria, Luana Volnovich, que va a explicar por qué la ley Bases es nefasta para los trabajadores. Y después vamos a escuchar a un diputado de la Libertad Avanza, libertario, que va a dar sus motivos por los cuales esta ley es buena, beneficiosa para los trabajadores y en todo caso sacarán sus conclusiones ustedes del otro lado. Arranquemos entonces con Luana Volnovich. Todos y todas, como algunos de ustedes sabrán, diputados y diputadas, hoy estamos votando, tratando la ley, la que se llamaba Ley Ómnibus. Esta ley tiene muchos artículos y podríamos decir que esta ley tiene algo en común todos los artículos. Son todos artículos para los empresarios, para los grandes empresarios y para los que tienen mucha plata. Yo podría decir que esta ley es la ley de la casta empresarial, porque no tiene nada para la gente. Por ejemplo, los argentinos que tienen bienes de 100 millones de pesos no van a pagar impuestos a los bienes personales con esta ley. Pero sin embargo, también con esta ley, muchos más argentinos van a empezar a pagar impuestos a las ganancias. O las grandes empresas van a tener grandes beneficios con esta ley para hacer nuevos negocios y mejores negocios con regímenes de promoción para sus negocios, pero sin embargo, un jubilado que debe algunos meses o algunos años de aportes previsionales y quiere que el Estado le haga un plan de pagos para poder acceder a su jubilación, no, porque esta ley elimina las moratorias previsionales. Es decir, que esta ley son beneficios para los poderosos, pero deja a pata a la gente, a los trabajadores, de los jubilados y de las jubiladas, bueno, que quieren ser jubilados y jubiladas. Pero además esta ley se adelanta a tu reclamo, por eso propone la reforma laboral, porque quiere que tengas menos herramientas para reclamar cuando esto se ponga difícil. Porque como no fomenta el trabajo, como no fomenta la industria, probablemente tu empleador, cuando se ponga difícil, porque no compitió con las importaciones, porque no vende un corno, o porque se le puso complicado su actividad económica, lo primero que haga sea bajarte tu salario, pasarte el trabajo en negro, o inclusive despedirte. Y para ese momento, cuando vos quieras reclamarte, con esta reforma laboral vas a tener menos herramientas. Es decir, que esta ley es una tragedia para los argentinos junto al mega DNU. Por eso hoy los diputados y diputadas de Unión por la Patria vamos a rechazar esta ley y convocamos a todos los argentinos a rechazar esta ley y también al mega DNU. Bueno, yo creo que es bastante claro, vos podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es bastante claro. La ley es mala por esto y esto, y en todo caso vos compartirás los argumentos o no. Vamos a darle la oportunidad a Borgoloni, el nuevo presidente del bloque de los diputados libertarios, a que él explique por qué la ley Bases es buena para los trabajadores y vamos a ver si ustedes entienden. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana, un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué, es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Un ejemplo concreto de qué beneficia a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener sí, se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son inóculos, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Eliminamos la inflación. Los trabajadores hoy se benefician que el Estado se va a achicar y a la larga van a pagar menos impuestos. Bueno, se caga de risa Borgoloni, porque la verdad que no tiene nada para explicar, porque esto perjudica a los trabajadores de punta a punta, no hay una sola cosa que los beneficie. Ahora vamos a ayudarlo, porque de alguna manera si queremos rescatar algo de toda esta nebulosa, a ver, la ley le quita impuestos a las grandes corporaciones, la ley le quita impuestos futuros o posibles a aquellos inversores extranjeros que quieran venir a llevarse
nuestros recursos naturales y no les van a pedir absolutamente nada. Pero supuestamente si pasa todo eso, los trabajadores se verían beneficiados, pero esta ley también suma impuestos para los trabajadores, les incluye el impuesto a la ganancia, donde más de 2 millones de trabajadores pasarían a empezar a pagar un porcentaje de su salario. Entonces, no solamente que no le quite impuestos, como dice, sino que esta ley le sube los impuestos a los trabajadores y le quita impuestos a las corporaciones. ¿Cuál sería entonces, en todo caso, el sentido de lo que dice? Voy a agarrar los pelos. Si pasara esto, el día de mañana a través de ellos bajarían impuestos y esto beneficiaría, bueno, muy enroscado, muy complicado, y la gente en las calles se los hacía saber, se les metía presión a los diputados que entraban insultados de arriba abajo al Parlamento cuando tenían que votar esta ley infame. La característica más importante fue la presencia de jubilados, de los más perjudicados en estos 4 meses por el gobierno de Javier Milei, ahí en la primera línea de esta protesta. Bueno, jubilados, carajo, gritaban. Los abuelos, abrazo enorme José Sequeira, nicaragüense en Estados Unidos, mandando un abrazo al pueblo argentino. Abrazo enorme para vos, querido amigo. Vamos a poner arriba de la mesa algunas de las alocuciones que se fueron dando en el debate, que ustedes no lo van a poder creer, sobre todo los amigos que están viendo desde el exterior. Esto es una locura total. Vamos a escuchar primero uno y uno, vamos a escuchar un libertario, un macrista y uno de Unión por la Patria, para que ustedes puedan ir comparando un poco los argumentos. Arrancamos con Juan Marino, que se expresaba de esta forma. Van a dar facultades extraordinarias en materia administrativa a una persona que públicamente dijo que no sabe lo que dicen los decretos que firman. Acuérdense cuando denunciamos que Milei firmó el decreto autoaumentándose el sueldo. Y cuando lo denunciamos salió a decir no, que en realidad lo había elaborado y lo había hecho un funcionario de tercera línea de la Secretaría de Trabajo, que lo terminaron despidiendo. Ese decreto lo firmó Milei con pos y petobelo, está diciendo que no sabe qué dicen los decretos que firma. Una persona que ha convalidado la suspensión del funcionamiento de la DATSE, que ha dejado de entregar los medicamentos a las personas con enfermedades graves, personas con cáncer que han fallecido esperando la medicación. Y le vamos a decir la verdad a los argentinos. Bueno, ahí estaba Juan Marino, Unión por la Patria. Ahora vamos a escuchar a esta mujer de la Libertad Avanza, la diputada Omodeo, que viene de una familia muy acomodada de Tucumán, que va a explicar que ella también está sufriendo el ajuste cuando, por ejemplo, ve que le aumenta la tarifa de colectivo. Yo les hago una apuesta, si alguno capaz que vive en Tucumán, o alguno que es muy curioso, averiguo cuál fue la última vez que esta mujer se tomó un colectivo en su vida. Pero vamos a escucharla que nos cuenta que el ajuste es para todos. A todos nos está costando. Era un camino inexorable. Los trabajadores, los asalariados, las empresas, los ciudadanos, nos cuesta pagar las tarifas. Nos cuesta llegar a fin de mes, pero no había otro camino, porque lo que no pagábamos de tarifa nos lo sacaban por el impuesto inflacionario. Y ese impuesto, que era el impuesto más distorsivo y que más pegaba a las clases con menores ingresos, se está bajando. Entonces,
Quiero decirles a todos los argentinos que sabemos que es muy arduo, que va a ser complicado, pero si nosotros no empezamos a desatar esta bola de maraña regulatoria, de kioscos, de cudo, de subsidios cruzados, no vamos a tener una salida adelante. Es genial el discurso, sube la inflación del 12 al 30 y después dicen que la están bajando, maravilloso. Tenés razón, Eduardo, nunca se tomó un bondi, o por lo menos es lo que podemos inferir. En realidad me parece que es más correcto que ver cuándo fue la última vez que se tomó un colectivo, sería saber si esta mujer alguna vez se tomó un colectivo en su vida. La que se cansó de eufemismos y de alguna manera quiso hablar clarito y concreto, yo no sé si le salió, fue esta diputada de Santa Fe, que quizás peca un poco de metafórica, de complicar un poco el discurso. Díganme ustedes qué entienden de esto que va a plantear. Las universidades también auditen a Toto Caputo, cómo se la llevó con la deuda, a ver quién cae preso, si los que gestionan las universidades o Toto Caputo. Y como dijo la dos veces expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mascotas del poder nunca. Nosotros no vamos a votar esta ley. Sean ustedes los Conan de Milei y de los empresarios. Y la verdad es que les deseo mejor suerte que a Conan, que está en el cielo. Espero que les reserven, aunque sea uno de esos calines en Olivos. Bueno, espero que le reserven a los diputados que le regalaron en bandeja la ley a Milei, que por lo menos le den un calín ahí en Olivos. Y si hay alguien al que le cabe perfectamente esto de ser otro Conan de Milei, es a De Loredo, bautizado ya hace un tiempo como de Lloredo. ¿Por qué? Bueno, De Loredo es opositor, o por lo menos fue elegido como opositor, es radical, y es el tipo que primero, cuando no salió la ley ómnibus, la primera, porque recuerden que esta ley es una versión acotada del primer fracaso de Milei, que era la ley ómnibus. Ahora está en la ley bases, y lo dejas remover. Súper nefasta, pero menos nefasta que la otra. Milei tuvo que negociar bastante. Y de Lloredo, que es opositor. Muchas gracias, 3.229 suscriptores. Hasta luego. Porque no pudo salir la ley. Tantas ganas tenía de aprobársela. Pero lo que hizo ayer fue una cosa increíble. Se puso a gritarles a los diputados libertarios, a decirles, porque hicieron un ajuste nefasto, están haciendo cagar de hambre a los jubilados, su gestión es un desastre, esta ley es mala por esto, esta ley es mala por lo otro, y yo vengo acá a gritarles y decirles en la cara que les voy a votar la ley. Una cosa